Hace apenas unos años, lanzamos al espacio el instrumento más poderoso que la humanidad ha construido jamás. Un telescopio tan avanzado que puede ver el pasado. Tan sensible que puede detectar el calor de una abeja en la Luna. El telescopio espacial James Webb no está simplemente tomando fotografías bonitas del cosmos. Está destruyendo todo lo que creíamos saber sobre el universo. Y lo que ha encontrado es perturbador. Galaxias que no deberían existir. Planetas donde llueve arena y metal fundido. Agujeros negros tan antiguos que violan las leyes de la física tal como las entendemos. Y quizás, solo quizás, la primera evidencia real de que no estamos solos. Durante las próximas 2 horas, voy a compartir con vosotros los 10 descubrimientos más escalofriantes del James Webb. Descubrimientos que están obligando a los científicos a reescribir los libros de texto. Descubrimientos que cuestionan todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nuestro lugar en el cosmos. Porque resulta que el universo es mucho más extraño, mucho más antiguo y mucho más misterioso de lo que nadie imaginó. Prepárate. Porque después de este vídeo, nunca volverás a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Empecemos por el descubrimiento que literalmente hizo que los astrofísicos entraran en pánico. Cuando el James Webb apuntó sus espejos hacia las regiones más profundas y antiguas del universo, esperábamos ver galaxias primitivas. Pequeñas. Caóticas. Apenas formándose. Lo que vimos fue completamente diferente. El Webb detectó galaxias gigantescas, maduras, plenamente formadas, existiendo apenas 300 a 400 millones de años después del Big Bang. Dejad que eso penetre un momento. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Estas galaxias aparecieron cuando el cosmos tenía apenas el 2% de su edad actual. Para ponerlo en perspectiva, si el universo fuera una persona de 40 años, estas galaxias existían cuando esa persona tenía menos de 1 año de edad. Pero aquí está el problema. Según todos nuestros modelos, todas nuestras simulaciones, toda nuestra comprensión de cómo funciona la gravedad y cómo se forma la materia, estas galaxias no pueden existir. No había suficiente tiempo. Pensad en ello como intentar construir un rascacielos en una semana. No solo uno pequeño. Estamos hablando del Burj Khalifa. Las leyes de la construcción, los materiales, el tiempo necesario, simplemente no cuadra. Estas galaxias contienen miles de millones de estrellas. Están organizadas en estructuras espirales complejas. Muestran signos de múltiples generaciones de formación estelar. Todo esto requiere tiempo. Muchísimo tiempo. Y sin embargo, ahí están. Burlándose de nosotros desde los confines más remotos del espacio y el tiempo. Los científicos están genuinamente desconcertados. Algunos están revisando frenéticamente sus ecuaciones. Otros están proponiendo física completamente nueva. Hay quien sugiere que quizás el Big Bang no fue exactamente como pensábamos. Que tal vez hubo procesos en el universo temprano que aceleraron dramáticamente la formación de estructuras. Una de las teorías más fascinantes sugiere que podría haber habido semillas de galaxias ya presentes en el tejido del espacio-tiempo justo después del Big Bang. Densidades ligeramente mayores de materia oscura que actuaron como imanes gravitacionales superpoderosos, atrayendo materia normal a velocidades que nunca consideramos posibles. Pero incluso eso requiere reescribir partes fundamentales de la cosmología. Otro grupo de astrofísicos está explorando la posibilidad de que nuestras estimaciones de las masas de estas galaxias estén infladas. Quizás lo que estamos viendo no son galaxias tan masivas, sino galaxias con poblaciones estelares inusualmente brillantes o activas. Pero incluso con estas correcciones, los números siguen sin cuadrar completamente. Y luego está la posibilidad más perturbadora de todas. ¿Y si nuestro modelo del Big Bang está fundamentalmente incompleto? ¿Y si hay algo sobre los primeros momentos del universo que simplemente no comprendemos? El James Webb no solo está encontrando galaxias antiguas. Está encontrando un cementerio de teorías científicas que creíamos sólidas como rocas. Cada nueva imagen que envía hace que los cosmólogos se rasquen la cabeza con más intensidad. Porque estas galaxias masivas no son excepciones aisladas. Son comunes. Están por todas partes en el universo temprano. Es como si hubiéramos abierto un libro de historia antigua esperando encontrar pequeñas aldeas primitivas, y en su lugar encontráramos metrópolis florecientes con tecnología avanzada.
El universo estaba mucho más organizado, mucho más rápidamente, de lo que jamás imaginamos. Y eso cambia todo. Ahora hablemos del descubrimiento que podría ser el más importante en la historia de la humanidad. O podría no ser nada. Y esa incertidumbre es exactamente lo que lo hace tan escalofriante. A 120 años luz de la Tierra, existe un planeta llamado K2-18b. No es como la Tierra. Es mucho más grande, una supertierra o quizás un mini Neptuno. Orbita una estrella enana roja en la constelación de Leo. Y el James Webb acaba de detectar algo extraordinario en su atmósfera. Metano. Dióxido de carbono. Y aquí viene la parte que hace que tu corazón lata más rápido. Señales tentativas de dimetilsulfuro, o DMS. Ahora bien, el metano y el dióxido de carbono pueden producirse por procesos geológicos. Son comunes. No necesitas vida para explicarlos. Pero el DMS es diferente. En la Tierra, el dimetilsulfuro solo es producido por organismos vivos. Principalmente por fitoplancton en los océanos. Cuando estos diminutos organismos marinos metabolizan compuestos de azufre, liberan DMS como subproducto. Nunca, y quiero decir nunca, hemos encontrado DMS producido por procesos no biológicos en la Tierra. Así que cuando el Webb detectó posibles señales de DMS en K2-18b, la comunidad científica se quedó paralizada. Porque si es real, si esa señal es verdadera y no un error instrumental o una mala interpretación de los datos, entonces podríamos estar viendo la firma química de vida extraterrestre. Dejadme que os explique exactamente cómo funciona esta detección, porque es absolutamente fascinante. El James Webb no puede ver K2-18b directamente. El planeta es demasiado pequeño y está demasiado cerca de su estrella para que podamos fotografiarlo como un objeto separado. En cambio, utilizamos un método ingenioso llamado espectroscopía de transmisión. Cuando K2-18b pasa frente a su estrella desde nuestra perspectiva, un evento que llamamos tránsito, una fracción minúscula de la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros. Y aquí está la magia. Diferentes moléculas en esa atmósfera absorben diferentes colores de luz. Cada molécula tiene una firma espectral única, como una huella dactilar química. El DMS absorbe luz en longitudes de onda infrarrojas muy específicas. El Webb, con sus instrumentos increíblemente sensibles diseñados específicamente para observar en infrarrojo, puede detectar esas diminutas caídas en el brillo de la estrella. Estamos hablando de cambios de brillo de menos del 1%. Es como detectar el parpadeo de una luciérnaga frente a un faro desde kilómetros de distancia. Y sin embargo, lo estamos haciendo. Pero aquí está el problema. Y es un problema enorme. La señal es débil. Muy débil. Está justo en el límite de lo que el James Webb puede detectar. Los científicos la clasifican como tentativa, lo que en lenguaje científico significa creemos que está ahí, pero no estamos seguros. Así que por favor no hagáis titulares sensacionalistas todavía. Demasiado tarde para eso, por supuesto. La detección tiene una significancia estadística de aproximadamente 2 a 3 sigma. En ciencia, normalmente queremos 5 sigma para declarar un descubrimiento confirmado. 5 sigma significa que hay solo una probabilidad entre 3,5 millones de que la señal sea una casualidad estadística. 2 o 3 sigma significa que todavía hay una posibilidad razonable de que lo que estamos viendo sea simplemente ruido en los datos. Necesitamos más observaciones. Muchas más. El Webb necesita mirar a K2-18b de nuevo, múltiples veces, en diferentes longitudes de onda, para confirmar si el DMS está realmente presente. Y el tiempo de telescopio es precioso. El Webb tiene una agenda apretadísima. Miles de astrónomos de todo el mundo compitiendo por cada hora de observación. Pero podéis apostar que observar K2-18b de nuevo está en la lista de máximas prioridades. Ahora, supongamos por un momento que confirmamos que el DMS está realmente allí. ¿Eso significa automáticamente vida? No. Y aquí es donde la ciencia se vuelve realmente interesante. Aunque confirmáramos que sí está ahí, todavía tendríamos que descartar todos los posibles procesos no biológicos que pudiéramos imaginar. Y los científicos son muy buenos imaginando alternativas.
Algunos han propuesto que quizás reacciones químicas entre compuestos de azufre y luz ultravioleta podrían producir DMS sin vida. Otros sugieren que procesos volcánicos extremos podrían hacerlo. Hay quien especula que meteoritos ricos en azufre bombardeando la atmósfera podrían crear DMS temporalmente. Cada una de estas hipótesis tiene que ser examinada cuidadosamente. Cada una tiene que ser modelada. Necesitamos entender si los números cuadran. ¿Hay suficiente luz ultravioleta de la estrella enana roja? ¿Tiene K2-18b volcanes activos? ¿Hay evidencia de bombardeo de meteoritos? Porque esto es ciencia. No podemos simplemente saltar a encontramos aliens, sin eliminar absolutamente todas las demás explicaciones posibles. Es frustrante. Lo entiendo. Todos queremos respuestas definitivas. Pero esta meticulosidad es exactamente lo que hace que la ciencia sea confiable. Es lo que la separa de la especulación salvaje. Pero dejadme que os diga algo. Los astrobiólogos están conteniendo la respiración. Porque K2-18b no es un candidato terrible para la habitabilidad. Está en la zona habitable de su estrella, la región donde el agua líquida podría existir. La estrella que orbita es una enana roja, una estrella más pequeña y más fría que nuestro Sol. Eso significa que la zona habitable está mucho más cerca de la estrella. K2-18b orbita su estrella una vez cada 33 días terrestres. Para estar en la zona habitable de una enana roja, tienes que estar cerca. Y eso trae sus propios problemas. Las enanas rojas son propensas a llamaradas estelares, explosiones masivas de radiación que podrían esterilizar cualquier planeta cercano. También emiten mucha más radiación ultravioleta y rayos X en proporción a su luz visible que el Sol. Así que cualquier vida en K2-18b tendría que lidiar con un entorno de radiación bastante hostil. Pero aquí está la cosa interesante. K2-18b tiene esa atmósfera densa y rica en hidrógeno. Una atmósfera así podría actuar como un escudo, protegiendo la superficie o un océano subsuperficial de la peor radiación. Algunos modelos sugieren que K2-18b podría ser un mundo oceánico, un planeta completamente cubierto por un océano profundo bajo una atmósfera rica en hidrógeno. Imaginad eso por un momento. Un océano global. Potencialmente cientos o miles de kilómetros de profundidad. Sin continentes. Sin islas. Solo agua líquida extendiéndose hasta donde alcanza la vista, bajo un cielo grueso y brumoso. Un océano donde, en teoría, podría haber vida. No estoy hablando de civilizaciones inteligentes. Probablemente no hay ciudades submarinas ni nada así. Pero microorganismos. Vida simple. Quizás análogos extraterrestres al fitoplancton de la Tierra, flotando en un océano alienígena, bajo un cielo extraño, a 120 años luz de nosotros. Vida que nunca vería su estrella directamente a través de esa atmósfera espesa. Vida que existiría en un crepúsculo perpetuo, alimentándose quizás de fuentes hidrotermales en el fondo del océano, o de química fotosintética adaptada a la luz roja tenue de su estrella enana. El simple hecho de que estemos teniendo esta conversación es asombroso. Hace apenas 20 años, no teníamos la tecnología para analizar atmósferas de exoplanetas. Sabíamos que otros planetas existían, pero eran solo puntos de luz. Mundos lejanos e inalcanzables. El primer exoplaneta confirmado alrededor de una estrella similar al Sol fue descubierto en 1995. Hace menos de 30 años. Y ahora, en 2020 y tantos, estamos literalmente oliendo la atmósfera de planetas a cientos de años luz de distancia, buscando el aliento químico de la vida. Es difícil sobreestimar lo revolucionario que es esto. Pensad en lo que significa. Durante toda la historia humana, durante los millones de años que nuestros ancestros caminaron por la Tierra, miramos al cielo nocturno y nos preguntamos, ¿estamos solos? Filósofos lo debatieron. Teólogos lo contemplaron. Escritores de ciencia ficción lo imaginaron. Pero nunca pudimos responderlo empíricamente. Nunca tuvimos las herramientas. Ahora las tenemos. Y podríamos haberlo encontrado. O podríamos estar persiguiendo fantasmas. La verdad es que no lo sabemos todavía. Y esa incertidumbre, esa tensión entre el descubrimiento más grande de la historia y un simple error de medición, es casi insoportable. Algunos científicos son cautelosamente optimistas.
Señalan que el DMS es una molécula compleja que requiere pasos químicos específicos para formarse. No es algo que aparezca fácilmente en entornos abióticos. Otros son más escépticos. Recuerdan el caso del fosfano en Venus. Hace unos años, un equipo anunció la detección de fosfano en la atmósfera de Venus. El fosfano, como el DMS, es una molécula que en la Tierra está asociada principalmente con procesos biológicos. La noticia causó sensación. ¿Vida en Venus? ¿En ese infierno tóxico con temperaturas superficiales que derriten plomo? Pero investigaciones posteriores pusieron en duda la detección. Otros equipos no pudieron confirmarla. Algunos sugirieron que lo que parecía fosfano podría ser en realidad dióxido de azufre mal interpretado debido a la complejidad de la atmósfera venusiana. El debate continúa, pero el entusiasmo inicial se ha enfriado considerablemente. Los escépticos del DMS en K2-18b quieren evitar otro fiasco del fosfano. Quieren estar absolutamente seguros antes de hacer afirmaciones extraordinarias. Y es comprensible. Como dijo Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero aquí está el contraargumento. No hacer afirmaciones extraordinarias también puede ser un error si la evidencia realmente está ahí. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos que inicialmente fueron recibidos con escepticismo porque parecían demasiado radicales. La deriva continental. Las bacterias causando úlceras. La expansión acelerada del universo. Todos estos fueron inicialmente rechazados o ignorados porque desafiaban el pensamiento convencional. Y todos resultaron ser ciertos. Entonces, ¿dónde nos deja eso con K2-18b? En un lugar fascinante e incómodo de incertidumbre científica. Pero una cosa es segura. En los próximos años, el James Webb continuará observando K2-18b y otros mundos similares. Refinaremos nuestras técnicas. Mejoraremos nuestra sensibilidad. Y no nos detendremos con K2-18b. Hay docenas, centenares de otros exoplanetas en zonas habitables esperando ser estudiados. Algunos serán más pequeños, más parecidos a la Tierra. Algunos tendrán atmósferas más delgadas, más fáciles de analizar. Algunos orbitarán estrellas más tranquilas que las enanas rojas. Estamos construyendo un catálogo, una biblioteca de mundos y sus composiciones químicas. Y con cada nuevo planeta que estudiamos, aprendemos más sobre qué buscar. Refinamos nuestros modelos de qué moléculas son realmente biofirmas confiables. Porque resulta que no es tan simple como encontramos oxígeno, debe haber vida. El oxígeno puede ser producido por procesos abióticos. La fotodisociación del agua por luz ultravioleta puede crear oxígeno sin vida. Pero oxígeno en combinación con metano, esa es una historia diferente. En la Tierra, el oxígeno destruiría rápidamente el metano a través de reacciones químicas. El hecho de que tengamos ambos en nuestra atmósfera significa que algo los está reponiendo constantemente. Ese algo es la vida. Plantas y cianobacterias produciendo oxígeno. Bacterias metanogénicas y otras fuentes biológicas produciendo metano. Es esa combinación desequilibrada químicamente la que es una firma fuerte de procesos biológicos. Y estamos aprendiendo a buscar combinaciones similares en exoplanetas. Desequilibrios químicos que no tienen sentido sin algo vivo manteniéndolos. El DMS podría ser uno de esos marcadores. Si lo confirmamos en K2-18b, especialmente en combinación con otras moléculas, podría ser la evidencia que estamos buscando. Y un día, quizás muy pronto, tendremos nuestra respuesta. La pregunta que la humanidad ha estado haciendo durante miles de años, ¿estamos solos?, podría finalmente responderse. Imaginad ese momento. Imaginad el anuncio. Una conferencia de prensa. Científicos de todo el mundo conectados. Y la declaración: hemos encontrado evidencia convincente de vida más allá de la Tierra. Sería el día más importante en la historia de la humanidad. Cambiaría todo. Nuestra filosofía. Nuestra religión. Nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Ya no seríamos únicos. Ya no seríamos el único ejemplo de vida en el universo.
Y aunque fuera solo microorganismos, aunque solo fuera algo tan simple como bacteria alienígena flotando en un océano distante, significaría que la vida no es un accidente imposible. Significaría que el universo está vivo. Que en innumerables mundos alrededor de innumerables estrellas, la química se organiza en biología. Que la vida es una propiedad fundamental del cosmos, no una casualidad extraordinaria. Y si ha sucedido 2 veces, en la Tierra y en K2-18b, entonces ha sucedido millones o miles de millones de veces. En algún lugar, en algún planeta, la vida podría haber evolucionado más allá de los microorganismos. Podría haber desarrollado multicelularidad, inteligencia, tecnología. En algún lugar, alguien podría estar mirando hacia nuestra estrella y preguntándose si están solos. Y el hecho de que estemos tan cerca de saberlo, es escalofriante de la mejor manera posible. Cada noche, cuando miro al cielo, pienso en K2-18b. En ese mundo oceánico distante en la constelación de Leo. Y me pregunto, ¿está ahí? ¿Hay algo vivo en ese océano alienígena? ¿Algo sintiéndose, creciendo, reproduciéndose bajo ese cielo brumoso? La respuesta está ahí fuera, en los datos que el James Webb está recopilando. Y pronto, muy pronto, la conoceremos. Pero K2-18b no es el único exoplaneta que el James Webb está destripando químicamente. De hecho, acaba de lograr algo que parecía ciencia ficción hace apenas una década. El Webb detectó, de forma directa e inequívoca, dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta llamado WASP-39b. Ahora, podríais pensar, vale, dióxido de carbono. Tenemos eso en la Tierra. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es la distancia. WASP-39b está a 700 años luz de la Tierra. 700 años luz. La luz que salió de ese planeta cuando el James Webb lo observó comenzó su viaje hacia nosotros en el siglo XIV. Cuando Dante estaba escribiendo la Divina Comedia. Dejad que eso penetre un momento. Estamos analizando la composición química de la atmósfera de un mundo que está tan lejos que su luz ha estado viajando hacia nosotros durante 700 años. Ha cruzado distancias tan vastas que desafían la comprensión humana. Un año luz son aproximadamente 9 billones y medio de kilómetros. Multiplicad eso por 700. WASP-39b está a más de 6.600 billones de kilómetros de distancia. Y no solo detectamos que hay carbono allí. No solo vimos evidencia indirecta. Medimos la composición química precisa de su atmósfera. ¿Cómo? Mediante un truco absolutamente ingenioso llamado espectroscopía de tránsito. Cuando WASP-39b pasa frente a su estrella desde nuestra perspectiva, una cantidad minúscula de la luz de esa estrella atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros. Y aquí está la parte verdaderamente asombrosa. Estamos hablando de una fracción infinitesimal de luz. El planeta bloquea aproximadamente el 2% de la luz de la estrella durante el tránsito. Y de ese 2%, solo una fracción microscópica atraviesa la atmósfera del planeta. Es menos del 0,001% de la luz total de la estrella. Y de esa cantidad increíblemente pequeña, estamos extrayendo información química detallada. Es como si alguien encendiera un faro a 700 años luz de distancia, y nosotros pudiéramos analizar la composición química del aire que la luz atravesó antes de llegar a nosotros. Es una hazaña técnica absolutamente alucinante. Diferentes moléculas en esa atmósfera absorben diferentes longitudes de onda de luz. El dióxido de carbono absorbe luz infrarroja de maneras muy específicas, dejando huellas dactilares químicas inconfundibles. El James Webb, con sus increíblemente sensibles instrumentos infrarrojos, puede leer esas huellas. El telescopio utiliza algo llamado espectrógrafo. Este instrumento descompone la luz en sus colores componentes, como un prisma creando un arco iris, pero con muchísima más precisión. Y entonces busca las líneas oscuras, las ausencias de luz en longitudes de onda específicas donde las moléculas han absorbido fotones. Cada molécula tiene su propia firma única. El CO absorbe en longitudes de onda alrededor de 4,3 micrómetros. El agua absorbe en múltiples bandas. El metano tiene su propio patrón distintivo. Es como si cada molécula estuviera firmando su nombre en el espectro de luz. El James Webb no solo vio la firma del CO, la vio con una claridad cristalina.
sin ambigüedad. Sin duda. Es como si el planeta estuviera enviándonos su receta química, escrita en luz. Y no nos detenemos en el CO. El web también ha detectado vapor de agua, monóxido de carbono, sodio, potasio. Está construyendo inventarios químicos completos de atmósferas alienígenas. Pero esperad, hay más. El web también detectó dióxido de azufre en WASP-39b. Y esto es particularmente fascinante porque el dióxido de azufre no debería estar ahí según los modelos simples. El SO se crea a través de fotoquímica, reacciones químicas impulsadas por la luz de la estrella. La luz ultravioleta descompone otras moléculas que contienen azufre, y los átomos liberados reaccionan con oxígeno para formar dióxido de azufre. Esto nos dice que la atmósfera de WASP-39b es químicamente activa. No es solo una bolsa estática de gas. Es un sistema dinámico donde constantemente están ocurriendo reacciones químicas. Y eso es increíblemente importante. Porque si queremos entender atmósferas exoplanetarias, necesitamos saber no solo qué hay en ellas, sino cómo esas sustancias químicas están interactuando. Cómo están siendo creadas y destruidas. Cómo la energía de la estrella impulsa procesos químicos. WASP-39b se está convirtiendo en nuestro Rosetta Stone para atmósferas exoplanetarias. Esto es revolucionario por varias razones. Primero, demuestra de manera concluyente que podemos hacer química extraterrestre. No estamos limitados a simplemente encontrar planetas. Podemos estudiarlos. Podemos entenderlos. Podemos saber de qué están hechos. Hace 20 años, esto era imposible. Hace 10 años, era teóricamente posible pero técnicamente muy desafiante. Ahora, es rutina. Bueno, rutina es quizás la palabra equivocada. Cada observación sigue siendo una maravilla técnica. Pero el punto es que ahora tenemos la capacidad de hacerlo de manera confiable y repetible. Segundo, y esto es crucial para la búsqueda de vida, estamos desarrollando las técnicas que eventualmente nos permitirán detectar biofirmas. Porque si podemos detectar CO, podemos detectar oxígeno molecular. Podemos detectar metano en combinación con oxígeno, una combinación que en la Tierra solo existe porque la vida produce ambos gases constantemente. El oxígeno es altamente reactivo. Si no estuviera siendo constantemente repuesto por plantas y cianobacterias, reaccionaría con rocas y otros compuestos y desaparecería de nuestra atmósfera en relativamente poco tiempo. El metano también es destruido por reacciones con oxígeno y por luz ultravioleta. Si no fuera constantemente repuesto por bacterias metanogénicas y otras fuentes, se agotaría. Entonces, cuando encontramos ambos juntos en una atmósfera, sabemos que algo los está produciendo activamente. Y en la Tierra, ese algo es la vida. Podemos buscar ozono. El ozono, O, se forma cuando el oxígeno molecular reacciona bajo luz ultravioleta. Es un subproducto indirecto de la fotosíntesis. Fosfina. Óxido nitroso. Todas estas moléculas que en la Tierra están íntimamente ligadas a procesos biológicos. El James Webb está esencialmente entrenándonos para encontrar vida. Nos está enseñando a leer los signos vitales de planetas enteros. Estamos aprendiendo qué señales buscar, qué combinaciones de moléculas son significativas. ¿Cómo distinguir entre procesos geológicos y procesos biológicos? Y WASP-39b, aunque es un gigante gaseoso caliente completamente inhóspito para la vida tal como la conocemos, es el campo de pruebas perfecto. Dejadme que os diga por qué. WASP-39b es lo que llamamos un Saturno caliente. Tiene aproximadamente la masa de Saturno, pero orbita extremadamente cerca de su estrella. Completa una órbita en solo 4 días terrestres. Esto lo hace perfecto para observaciones porque transita frecuentemente. Podemos observar múltiples tránsitos y promediar los datos para obtener mediciones más precisas. Su atmósfera también es extensa y relativamente clara. No está completamente oculta por nubes opacas como algunos exoplanetas. Eso hace que sea más fácil ver a través de ella y detectar las firmas químicas. Y porque es un gigante gaseoso, no hay una superficie sólida que complique las cosas. Toda su composición es atmosférica, lo que simplifica el modelado. Pero hay algo más que hace que este descubrimiento sea especialmente emocionante. La detección de CO fue más fuerte y clara de lo que los modelos predecían.
Eso significa que nuestros modelos de atmósferas exoplanetarias todavía necesitan trabajo. Todavía estamos aprendiendo. Y eso es fantástico. La ciencia avanza más rápido cuando nuestras predicciones están equivocadas. Eso significa que hay algo nuevo que aprender, algo que no entendíamos completamente. Los astrónomos están ahora revisando sus modelos, tratando de entender por qué hay tanto CO en WASP-39b. ¿Tiene que ver con la composición inicial del disco protoplanetario del que se formó el planeta? ¿O con procesos químicos en la atmósfera que no estábamos modelando correctamente? ¿O con la manera en que el planeta migró desde donde se formó hasta su órbita actual? Cada pregunta lleva a más preguntas. Y eso es exactamente como debería ser. Cada planeta que observamos nos enseña algo nuevo. Nos muestra que los mundos allá afuera son más diversos, más complejos, más extraños de lo que nuestras teorías sugieren. WASP-39b también mostró evidencia de nubes de sulfuro. Fotoquímica activa en su atmósfera superior. Procesos dinámicos que están constantemente remodelando su composición química. Las nubes no son como las nubes de agua en la Tierra. Están hechas de minerales vaporizados que se condensan en la atmósfera superior. Silicatos, sulfuros, compuestos que en la Tierra son rocas sólidas. Y estas nubes están en constante movimiento. Vientos huracanados, moviéndose a miles de kilómetros por hora, las llevan alrededor del planeta. El lado diurno, el que siempre mira hacia la estrella, es más caliente que el lado nocturno. Esta diferencia de temperatura impulsa vientos masivos que redistribuyen el calor. Es un laboratorio atmosférico a 700 años luz, y estamos aprendiendo sus secretos. Pero WASP-39b nos está enseñando algo más profundo. Nos está mostrando que cada planeta es un experimento natural en física y química. Cada uno tiene condiciones únicas. Cada uno nos muestra qué sucede bajo diferentes combinaciones de temperatura, presión, composición estelar, edad del sistema. Es como si el universo hubiera establecido billones de experimentos de laboratorio para nosotros, y finalmente tenemos las herramientas para leerlos. Y esto es solo el comienzo. El Webb está observando docenas de exoplanetas. Algunos son gigantes gaseosos como Júpiter. Otros son supertierras. Algunos orbitan muy cerca de sus estrellas, freídos por radiación intensa. Otros están más lejos, en zonas más templadas. Hay planetas bloqueados por mareas, donde un lado siempre mira a la estrella y el otro está en oscuridad eterna. Hay planetas en órbitas excéntricas, experimentando cambios estacionales extremos. Hay planetas en sistemas estelares binarios, iluminados por dos soles. Cada uno es único. Cada uno tiene su propia historia química que contar. Tomemos otro ejemplo, WASP-96b. Este es otro Saturno caliente, pero con características muy diferentes a WASP-39b. El Webb detectó vapor de agua y evidencia de neblina en su atmósfera. Neblina. En un planeta a 1150 años luz de distancia. La neblina está hecha de partículas diminutas suspendidas en la atmósfera, probablemente fotoquímicas, creadas cuando la luz de la estrella rompe moléculas. Y podemos detectarla porque dispersa la luz de manera diferente que los gases claros. Es como poder decir si un día está brumoso en un planeta a más de 1 cuatrillón de kilómetros de distancia. OHATP-18b, donde el Webb detectó abundante vapor de agua pero una sorprendente falta de metano. Esto sugiere que el planeta es más rico en oxígeno de lo esperado, o que procesos químicos están destruyendo el metano. O WASP-17b, un gigante gaseoso extremadamente hinchado con una atmósfera tan extensa que es uno de los planetas más grandes conocidos por radio, aunque no por masa. El Webb detectó cuarzo en sus nubes. Sí, cuarzo. Cristales de dióxido de silicio flotando en el cielo de un mundo alienígena. Cada uno de estos descubrimientos expande nuestra comprensión de lo que es posible. Y estamos escuchando. Pero aquí está lo verdaderamente emocionante. Todo esto, todos estos gigantes gaseosos calientes, son solo el calentamiento. El James Webb fue diseñado con un objetivo último en mente: encontrar planetas rocosos del tamaño de la Tierra en zonas habitables y analizar sus atmósferas. Los gigantes gaseosos son más fáciles de estudiar porque son más grandes. Bloquean más luz de sus estrellas. Tienen atmósferas más extendidas.
pero no son donde esperamos encontrar vida. Para eso, necesitamos planetas rocosos. Planetas con superficies sólidas. Planetas donde el agua líquida podría existir. Y esos son mucho más difíciles de estudiar. Son más pequeños. Bloquean menos luz. Sus atmósferas son más delgadas. Pero el Webb lo está intentando. Ya ha comenzado a observar algunos de los mejores candidatos. Planetas en el sistema TRAPPIST-1, un sistema con 7 planetas rocosos, algunos en la zona habitable. Planetas alrededor de estrellas enanas rojas cercanas. Los datos están llegando. Los científicos los están analizando cuidadosamente. Y pronto, muy pronto, tendremos los primeros análisis atmosféricos detallados de planetas potencialmente habitables. Esos serán los objetivos reales. Esos serán los mundos donde buscaremos signos de vida. Y todo lo que estamos aprendiendo de WASP-39b y otros gigantes gaseosos nos está preparando para ese momento. Estamos perfeccionando nuestras técnicas, calibrando nuestros instrumentos, entendiendo las complejidades de la química atmosférica. Cuando finalmente apuntemos el Webb a un planeta rocoso en la zona habitable y analicemos su atmósfera, estaremos listos. Sabremos qué buscar. Sabremos cómo interpretar los datos. Sabremos cómo distinguir señales verdaderas de ruido instrumental. Y si vemos algo que no puede explicarse por procesos no biológicos, el mundo lo sabrá. Porque esa será la noticia más grande en la historia de la humanidad. WASP-39b nunca tendrá vida. Es demasiado caliente, demasiado caótico, demasiado hostil. Pero nos está enseñando cómo encontrar vida en otros lugares. Nos está mostrando que podemos hacer esto. Que podemos analizar mundos a cientos o miles de años luz de distancia. Que podemos leer su química como si estuviéramos allí. Es una capacidad que habría parecido imposible, mágica, hace apenas una generación. Y ahora es nuestra realidad. Cada noche, mientras el James Webb orbita silenciosamente en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, está recopilando fotones. Fotones que han viajado a través del cosmos durante años, siglos, milenios. Fotones que han atravesado atmósferas alienígenas, llevando consigo secretos químicos. Y nosotros los estamos leyendo. Estamos descifrando los mensajes escritos en luz. Y con cada mundo que estudiamos, nos acercamos más a responder la pregunta definitiva. ¿Estamos solos? Ahora dejadme que os hable sobre algunos de los lugares más absolutamente infernales del universo. Planetas donde la palabra inhóspito se queda ridículamente corta. El James Webb ha confirmado la existencia de exoplanetas con condiciones tan extremas que desafían la imaginación. Imaginad un mundo donde las nubes no están hechas de vapor de agua, sino de silicatos. Cristales de vidrio suspendidos en una atmósfera tóxica. Imaginad lluvia que no es agua, sino arena fundida cayendo del cielo a velocidades supersónicas. Imaginad temperaturas tan altas que el hierro, el metal sólido, se evapora y condensa en la atmósfera, formando nubes metálicas. Esto no es ciencia ficción. Son lugares reales que existen ahí fuera. Uno de estos mundos infernales se llama WASP-76b. Es lo que llamamos un Júpiter caliente, un gigante gaseoso que orbita tan cerca de su estrella que completa una órbita en menos de 2 días terrestres. El lado diurno de WASP-76b alcanza temperaturas superiores a los 2400 grados Celsius. Suficientemente caliente para vaporizar hierro. Pero aquí está lo verdaderamente extraño. WASP-76b está bloqueado por mareas. Igual que nuestra luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Un lado siempre mira a la estrella. El otro lado siempre está en oscuridad. Esto crea una diferencia de temperatura masiva entre los hemisferios. El lado diurno es un horno. El lado nocturno es comparativamente más frío, lo suficiente para que el hierro vaporizado pueda condensarse de nuevo en líquido. Así que esto es lo que sucede. En el lado diurno, el hierro se evapora. Vientos huracanados, moviéndose a miles de kilómetros por hora, llevan este vapor de hierro hacia el lado nocturno. Allí, se enfría y condensa formando gotas de hierro líquido. Lluvia de hierro fundido. Dejad que eso penetre. Un planeta donde literalmente llueve metal. Y WASP-76b no está solo.
Hemos encontrado otros mundos similares. Hay planetas donde llueve rubíes y zafiros. Sí, habéis oído bien. Algunos exoplanetas tienen temperaturas y presiones que permiten que el corindón, el mineral del que están hechos los rubíes y zafiros, se condense y caiga como precipitación. Imaginad un cielo llenándose de gemas preciosas, cayendo en tormentas glittering sobre un paisaje que te desintegraría instantáneamente. Otros planetas tienen atmósferas tan densas y calientes que el carbono se comprime en diamantes que llueven hacia el núcleo. El web nos está mostrando que los planetas pueden ser mucho más exóticos, mucho más extremos de lo que jamás imaginamos basándonos solo en nuestro sistema solar. Nuestro propio sistema es relativamente aburrido en comparación. Tenemos planetas rocosos. Tenemos gigantes de gas. Tenemos lunas heladas. Pero son lugares relativamente templados comparados con los infiernos que estamos descubriendo. Y esto tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la formación planetaria. Durante mucho tiempo, los científicos desarrollaron teorías basadas principalmente en nuestro sistema solar. Asumimos que lo que vemos aquí era representativo de cómo funcionan los sistemas planetarios en general. Los exoplanetas han destrozado esa suposición. Hemos encontrado gigantes gaseosos orbitando más cerca de sus estrellas que Mercurio orbita nuestro Sol. Hemos encontrado planetas rocosos más grandes que cualquier cosa en nuestro sistema. Hemos encontrado mundos oceánicos, mundos de lava, planetas diamante hechos principalmente de carbono. La diversidad es asombrosa. Y los Júpiteres calientes como WASP-76b son particularmente desconcertantes porque no deberían poder formarse donde están. Los gigantes gaseosos necesitan mucho material para formarse. Ese material está disponible en las regiones externas y frías de los discos protoplanetarios, donde los hielos y compuestos volátiles son abundantes. Pero los Júpiteres calientes están freídos contra sus estrellas. No hay suficiente material allí para construir un planeta gigante. Así que la explicación más aceptada es que se formaron lejos y luego migraron hacia adentro. Pero el mecanismo exacto de esa migración sigue siendo objeto de intenso debate. Algunos fueron empujados hacia adentro por interacciones gravitacionales con otros planetas. Otros pudieron haber interactuado con el disco de gas del que se formaron, perdiendo energía orbital y cayendo en espiral hacia la estrella. Sea cual sea el mecanismo, estas migraciones planetarias habrían sido catastróficas para cualquier planeta más pequeño en su camino. Júpiteres masivos barriendo hacia adentro habrían expulsado o destruido planetas rocosos. Lo que plantea una pregunta interesante: ¿cuántos sistemas solares potencialmente habitables fueron destruidos por Júpiteres migrantes? ¿Cuántas tierras en potencia fueron arrojadas al espacio interestelar o precipitadas hacia sus estrellas antes de que la vida pudiera siquiera comenzar? Es un pensamiento sombrío. Pero también significa que nuestro sistema solar podría ser especial por la razón opuesta de lo que pensábamos. No porque sea típico, sino porque es estable. Júpiter se quedó donde estaba. No migró hacia adentro y destruyó la Tierra. Tuvimos suerte. Y estos infiernos cósmicos que el web está descubriendo son recordatorios de que el universo es un lugar violento, extremo y a menudo hostil. Pero también es un lugar de variedad infinita. De posibilidades asombrosas. Cada nuevo planeta que descubrimos expande nuestra comprensión de lo que es posible en el cosmos. Incluso si ese lugar es un infierno donde llueve hierro fundido. Ahora hablemos de los objetos más aterradores del universo. Agujeros negros supermasivos. Monstruos gravitacionales con masas de millones o incluso miles de millones de soles, acechando en los centros de las galaxias. Nuestro propio agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, tiene una masa de unos 4 millones de soles. Es enorme. Aterrador. Un devorador de luz en el corazón de la Vía Láctea. Pero comparado con algunos de los agujeros negros que el James Webb ha encontrado en el universo temprano, Sagitario A estrella es un cachorro. El Webb ha detectado agujeros negros supermasivos existiendo cuando el universo tenía menos de 1000 millones de años. Algunos incluso antes, apenas unos 600 millones de años después del Big Bang. Y no son pequeños. Son enormes. Miles de millones de masas solares. Y aquí está el problema que está volviendo locos a los astrofísicos. No hay suficiente tiempo para que esos agujeros negros hayan crecido tanto. Dejadme explicaros por qué. Los agujeros negros crecen de dos maneras principales.
pueden fusionarse con otros agujeros negros, sumando sus masas. Y pueden acretar materia, aspirando gas, polvo, incluso estrellas enteras del espacio circundante. Pero ambos procesos tienen límites de velocidad. Cuando un agujero negro está acretando materia activamente, esa materia forma un disco giratorio alrededor del agujero antes de caer. El disco se calienta enormemente por fricción, brillando intensamente y emitiendo radiación. Esta radiación empuja contra la materia entrante. Hay un límite, llamado límite de Eddington, a la rapidez con que un agujero negro puede tragarse materia sin que la presión de radiación detenga el proceso. Si asumimos que los agujeros negros han estado creciendo al ritmo máximo de Eddington desde el momento en que se formaron, todavía no hay suficiente tiempo en el universo temprano para que alcancen las masas que estamos observando. Es como si hubieras plantado una semilla hace un mes y encontraras un roble completamente crecido. Entonces, ¿qué está pasando? Hay varias posibilidades, y todas son fascinantes. Posibilidad 1. Estos agujeros negros se formaron de semillas mucho más masivas de lo que pensábamos posible. Normalmente asumimos que los agujeros negros comienzan como remanentes de estrellas masivas. Una estrella gigante agota su combustible, colapsa, explota en supernova, y el núcleo restante puede formar un agujero negro de unas pocas a unas pocas decenas de masas solares. Pero ¿y si en el universo temprano, antes de que se formaran las primeras estrellas, había un mecanismo para crear agujeros negros semilla mucho más masivos directamente? Algunas teorías sugieren que nubes masivas de gas primordial podrían haber colapsado directamente en agujeros negros de cientos o miles de masas solares, saltándose completamente la fase estelar. Si comienzas con una semilla más grande, puedes llegar a tamaños supermasivos mucho más rápido. Posibilidad 2. Los agujeros negros estaban comiendo mucho más rápido de lo que pensábamos posible. Quizás el límite de Eddington puede ser violado bajo ciertas condiciones. Episodios de acreción super Eddington donde el agujero negro se atiborra mucho más allá de lo que las teorías estándar predicen. Esto podría suceder si hay flujos masivos y directos de gas frío que caen en el agujero negro sin formar un disco caliente, evitando así el problema de la presión de radiación. Posibilidad 3. Fusiones rápidas. Si el universo temprano era un lugar de formación estelar y galáctica increíblemente caótica, quizás hubo muchas más fusiones de agujeros negros de lo que esperábamos. Agujeros negros fusionándose repetidamente, sumando sus masas rápidamente. Esto requeriría un entorno muy denso donde los agujeros negros se encuentren frecuentemente. Y tenemos alguna evidencia de que el universo temprano era efectivamente mucho más denso y caótico. Posibilidad 4, y esta es la más radical. Nuestra comprensión de cómo funciona la gravedad en condiciones extremas es incorrecta. Si la relatividad general de Einstein falla o necesita modificación en los entornos extremos del universo temprano, entonces todas nuestras predicciones sobre el crecimiento de agujeros negros podrían estar equivocadas. Esta es la explicación menos favorecida porque la relatividad general ha superado todas las pruebas que le hemos lanzado. Pero no podemos descartarla por completo. El James Webb está encontrando estos agujeros negros monstruosos en números cada vez mayores. No son aberraciones raras. Son comunes. Y eso significa que sea cual sea la explicación, tiene que ser un proceso fundamental del universo temprano, no solo un evento de suerte excepcional. Algunos de estos agujeros negros supermasivos antiguos están en cuásares, núcleos galácticos activos increíblemente brillantes que emiten más luz que toda su galaxia anfitriona combinada. Son faros cósmicos, visibles a través de casi todo el universo observable. Y el hecho de que existieran tan temprano, brillando tan intensamente, alimentados por agujeros negros tan masivos, nos dice que el universo se volvió complejo muy rápidamente. Hay otra implicación perturbadora. Los agujeros negros supermasivos juegan un papel crucial en la evolución de las galaxias. Regulan la formación estelar. Sus chorros y vientos pueden soplar gas fuera de las galaxias o calentarlo, evitando que colapse en nuevas estrellas. Si agujeros negros supermasivos estaban presentes muy temprano, entonces han estado influenciando la evolución galáctica desde casi el principio. Las galaxias y sus agujeros negros centrales crecieron juntos, en una danza cósmica que todavía estamos tratando de comprender completamente. El Webb nos está mostrando que esta relación es aún más antigua y fundamental de lo que sabíamos. Y con cada nuevo agujero negro antiguo que descubrimos, la pregunta se vuelve más urgente. ¿Cómo? ¿Cómo crecieron tan rápido? Pronto, esperamos, tendremos la respuesta.
Pero por ahora, estos leviatanes gravitacionales siguen siendo uno de los misterios más profundos que el James Webb nos ha presentado. Cambiemos de marcha y hablemos de algo un poco menos terrorífico pero igualmente fascinante. El nacimiento de las estrellas. Durante décadas, uno de los mayores desafíos en astronomía ha sido observar estrellas mientras se están formando. El problema es este: las estrellas nacen dentro de densas nubes de polvo y gas molecular. Estas nubes son opacas a la luz visible. No puedes ver a través de ellas con telescopios normales. Es como intentar ver un bebé en el útero sin ultrasonido. Sabes que algo está pasando ahí dentro, pero no puedes ver los detalles. Pero el James Webb tiene una ventaja enorme. Opera en el infrarrojo. Y la luz infrarroja puede penetrar el polvo que bloquea la luz visible. Así que el Webb puede ver dentro de estas cunas estelares. Puede observar estrellas bebé en el acto mismo de nacer. Y lo que está viendo es absolutamente hermoso. El Webb ha capturado imágenes de regiones de formación estelar como nunca antes las habíamos visto. Protoestrellas envueltas en sus capullos de polvo. Chorros de gas disparándose desde estrellas recién nacidas a velocidades increíbles. Discos de material girando alrededor de jóvenes estrellas donde eventualmente se formarán planetas. Es como tener ecografías del universo. Podemos ver el proceso completo. Desde nubes de gas frío colapsando bajo su propia gravedad, hasta la ignición de la fusión nuclear en el núcleo de una nueva estrella. Y esto nos está enseñando cosas que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Por ejemplo, hemos descubierto que la formación estelar es mucho más turbulenta y caótica de lo que pensábamos. Estas nubes no están colapsando suavemente en estrellas. Están llenas de movimiento violento. Campos magnéticos retorcidos. Ondas de choque. Burbujas de gas ionizado expandiéndose desde estrellas jóvenes masivas. Es un caos absoluto. Y dentro de ese caos, se están formando estrellas. A veces en grupos. A veces solas. Algunas serán masivas y vivirán vidas cortas y violentas, explotando como supernovas en apenas unos pocos millones de años. Otras serán pequeñas, como nuestro Sol, brillando establemente durante miles de millones de años. El Webb también nos está mostrando que muchas estrellas jóvenes tienen potentes chorros bipolares. Estas son corrientes de gas que se disparan desde los polos de la estrella a velocidades supersónicas. Estos chorros son parte del proceso de formación. Cuando una estrella joven está acretando materia desde un disco circundante, parte de ese material es expulsado en forma de chorros. Es un mecanismo de liberación de energía y momento angular. Y estos chorros pueden extenderse por años luz, esculpiendo el gas circundante en formas intrincadas. Una de las imágenes más impresionantes que el Webb ha capturado es de una región llamada el Complejo de Orión, específicamente un objeto llamado HH-212. HH-212 es una protoestrella, una estrella tan joven que todavía está en el proceso de acumular masa. Y tiene chorros increíblemente simétricos disparándose desde sus polos, creando estructuras que parecen alas. En luz visible, no podríamos ver nada de esto. Está completamente oculto por polvo. Pero en infrarrojo, el Webb revela toda la belleza y complejidad del proceso. Y no es solo hermoso. Es científicamente invaluable. Al observar muchas protoestrellas en diferentes etapas de desarrollo, podemos construir una cronología completa de cómo las estrellas evolucionan desde nubes de gas hasta objetos brillantes y autosuficientes. También estamos aprendiendo cómo se forman las estrellas binarias y los sistemas estelares múltiples. Resulta que la mayoría de las estrellas no nacen solas. Nacen en grupos, y muchas terminan en sistemas binarios o múltiples donde dos o más estrellas orbitan entre sí. El Webb está viendo estos sistemas en sus primeras etapas, cuando las estrellas compañeras todavía están rodeadas por sus propios discos de acreción individuales, pero están orbitando dentro de un envoltorio común de gas y polvo. Es fascinante y complicado. Y tiene implicaciones para la formación de planetas. Los planetas en sistemas estelares múltiples tendrían dinámicas orbitales mucho más complejas. Algunos podrían ser expulsados por completo del sistema por interacciones gravitacionales. Esto nos hace preguntarnos, ¿sistemas como el nuestro, con una sola estrella y una familia estable de planetas, son la norma o la excepción? El Webb nos está ayudando a responder esa pregunta. Hablando de formación estelar, tengo que mencionar una de las imágenes más icónicas que el James Webb ha producido.
Los pilares de la creación. Esta estructura en la nebulosa del Águila fue fotografiada originalmente por el telescopio espacial Hubble en 1995 y se convirtió en una de las imágenes astronómicas más famosas de todos los tiempos. 3 columnas oscuras de gas y polvo, extendiéndose a través de años luz, silueteadas contra un fondo brillante de estrellas y gas ionizado. Es una imagen impresionante, hermosa, casi aterradora en su escala. Pero incluso el Hubble no podía ver todo lo que está sucediendo allí. Cuando el James Webb apuntó sus instrumentos infrarrojos hacia los pilares de la creación, reveló un nivel de detalle completamente nuevo. Y lo que vio fue inquietante. Los pilares no son estructuras pasivas. Son lugares de violencia increíble. Lo que parece sereno en las imágenes del Hubble es en realidad una guerra cósmica entre estrellas jóvenes y las nubes de las que nacieron. El Webb puede ver dentro de los pilares y revela docenas de estrellas jóvenes incrustadas en el gas, brillando en infrarrojo. Estas estrellas están emitiendo intensos vientos estelares y radiación ultravioleta que están literalmente destrozando los pilares desde adentro. Es un proceso llamado fotoevaporación. La luz ultravioleta de las estrellas masivas jóvenes calienta el gas circundante hasta que se evapora, creando burbujas y cavidades. Con el tiempo, los pilares serán completamente destruidos por las mismas estrellas que ayudaron a crear. Es un acto de matricidio cósmico. El Webb también reveló estructuras que el Hubble no podía ver. Pequeños chorros de gas disparándose desde protoestrellas. Ondas de choque donde el gas eyectado choca con el material circundante. Nudos densos de gas que están en el proceso de colapsar para formar la próxima generación de estrellas. Y aquí está la parte verdaderamente fascinante. Las puntas de los pilares, las partes que sobresalen más hacia el espacio abierto, están siendo erosionadas más rápidamente. Se están evaporando bajo el intenso bombardeo de radiación. Pero dentro de esas puntas, protegidas del peor de la radiación, hay densas concentraciones de gas que están colapsando para formar nuevas estrellas. Es como si los pilares estuvieran sacrificándose a sí mismos para proteger a las estrellas bebé en su interior. Y cuando esas estrellas finalmente emerjan, ellas también comenzarán a destruir lo que queda de los pilares. Es un ciclo. Destrucción y creación entrelazadas. El Webb nos está mostrando que la formación estelar no es un proceso ordenado y tranquilo. Es caótico, violento, hermoso en su brutalidad. Y los pilares de la creación son un ejemplo perfecto. Otro detalle impresionante que el Webb reveló es la química de los pilares. Diferentes elementos brillan en diferentes longitudes de onda infrarrojas. El Webb puede mapear dónde están presentes diferentes moléculas y átomos. Y resulta que los pilares son químicamente diversos. Hay regiones ricas en moléculas orgánicas complejas. Otras áreas dominadas por hidrógeno ionizado. Bolsas de monóxido de carbono. Esta diversidad química es importante porque estas nubes son las materias primas a partir de las cuales se formarán futuras estrellas y planetas. La composición química del gas determina qué tipos de planetas se pueden formar. Más carbono y oxígeno significa más potencial para moléculas orgánicas y, tal vez, vida. Así que al estudiar lugares como los pilares de la creación, no solo estamos aprendiendo sobre formación estelar. Estamos aprendiendo sobre los orígenes de los ingredientes de la vida. Y hay algo profundamente humano en mirar estas imágenes. Las estrellas que vemos nacer en los pilares de la creación están a 7000 años luz de distancia. La luz que el Webb capturó salió de allí hace 7000 años, durante el Neolítico aquí en la Tierra. Y para cuando esas estrellas jóvenes maduren completamente, la Tierra será un lugar muy diferente. La humanidad, si todavía existe, habrá cambiado de maneras que no podemos imaginar. Pero esas estrellas seguirán brillando. Y quizás alrededor de ellas habrá planetas. Y quizás en esos planetas, miles de millones de años en el futuro, surgirá vida. Vida que nunca sabrá que nosotros, en esta era, en este pequeño rincón del universo, las vimos nacer. Es humillante. Y hermoso. Ahora hablemos de violencia a escala galáctica. El James Webb ha observado uno de los espectáculos más dramáticos del universo, colisiones galácticas. Específicamente, ha capturado detalles sin precedentes del quinteto de Stefan, un grupo de 5 galaxias en la constelación de Pegaso. 4 de estas galaxias están en proceso de fusionarse. Están gravitacionalmente ligadas entre sí,
pasando una al lado de la otra, a través de la otra, en una danza cósmica que durará cientos de millones de años. Y el Webb ha revelado exactamente lo caótica y violenta que es esta danza. Cuando las galaxias chocan, las estrellas individuales raramente colisionan. El espacio entre estrellas es tan vasto que pueden pasar directamente una a través de la otra sin problemas. Pero el gas es otra historia. Las galaxias están llenas de gas interestelar. Y cuando dos galaxias se fusionan, sus nubes de gas chocan frontalmente. El resultado es cataclísmico. El Webb detectó ondas de choque gigantescas en el quinteto de Stefan. Estas ondas de choque calientan el gas a temperaturas de millones de grados Celsius. Millones de grados. El gas brilla intensamente en rayos X e infrarrojo, radiando energía a tasas asombrosas. Y estas ondas de choque son enormes. Se extienden por decenas de miles de años luz. Es difícil incluso comprender la escala. Estamos hablando de perturbaciones en el tejido del espacio que abarcan distancias que la luz tarda decenas de miles de años en cruzar. El Webb también vio algo fascinante: explosiones de formación estelar desencadenadas por la colisión. Cuando las nubes de gas chocan y se comprimen, algunas regiones se vuelven densas suficiente para colapsar y formar nuevas estrellas. Así que las colisiones galácticas, aunque destructivas en muchos sentidos, también crean vida. Bueno, estrellas que eventualmente pueden llevar a vida. Es creación y destrucción simultáneamente. El quinteto de Stefan también muestra algo llamado colas de marea. Estas son largas corrientes de estrellas y gas que han sido arrancadas de las galaxias por interacciones gravitacionales. Cuando dos galaxias pasan cerca una de la otra, la gravedad tira más fuerte del lado más cercano que del lado más lejano. Esta fuerza diferencial, llamada fuerza de marea, puede arrancar material de las galaxias, creando estas largas corrientes. El Webb ha capturado estas colas de marea con un detalle increíble. Puedes ver estrellas individuales en ellas. Puedes rastrear su estructura. Y estas colas no son solo bonitas. Son registros históricos de la interacción. Al estudiar la forma y la dinámica de las colas de marea, los astrónomos pueden reconstruir cómo las galaxias han estado interactuando durante los últimos millones de años. Es como leer un libro de historia escrito en estrellas. Otra característica fascinante que el Webb reveló es la presencia de agujeros negros activos en algunas de las galaxias del quinteto. Cuando las galaxias se fusionan, sus agujeros negros supermasivos centrales eventualmente también se fusionarán. Pero ese proceso lleva tiempo. Mientras tanto, el gas perturbado puede caer en los agujeros negros, alimentándolos y haciendo que emitan enormes cantidades de energía. El Webb detectó emisión infrarroja de estos agujeros negros activos, viéndolos brillar a través del polvo que los rodea. Y aquí está la cosa, nuestro futuro. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda están en curso de colisión. En unos 4.000 millones de años, chocaremos. No estará exactamente a tiempo para que nosotros lo veamos, pero las simulaciones nos muestran cómo será. Y será similar al quinteto de Stefan. Habrá ondas de choque. Explosiones de formación estelar. Colas de marea. El cielo nocturno será transformado completamente, con Andrómeda dominando la vista, cada vez más grande a medida que se acerca. Eventualmente, las dos galaxias se fusionarán en una sola galaxia elíptica gigante. Los astrónomos ya le han puesto un nombre: Milcomeda. Una combinación de Milky Way, Vía Láctea y Andrómeda. El Sol probablemente sobrevivirá, aunque podría ser lanzado a una órbita completamente diferente. La Tierra también probablemente estará bien, al menos en términos de la colisión galáctica. El Sol muriendo y convirtiéndose en una gigante roja es un problema más inmediato para la Tierra, y eso sucederá antes de la fusión galáctica. Pero es fascinante pensar que el Webb nos está mostrando nuestro propio futuro al observar otras galaxias que ya están pasando por este proceso. El universo se recicla constantemente. Galaxias se fusionan. Estrellas nacen de los restos de generaciones anteriores. Elementos son forjados en núcleos estelares y dispersados por supernovas para formar nuevos mundos. Y lo estamos viendo. Gracias al James Webb, estamos siendo testigos de estos ciclos cósmicos con claridad sin precedentes. Ahora hablemos de algo que toca directamente la pregunta más profunda que podemos hacer: ¿de dónde viene la vida? No estoy hablando en sentido filosófico o religioso. Estoy hablando literalmente, químicamente.
¿De dónde vienen las moléculas que componen los organismos vivos? Y el James Webb acaba de darnos respuestas asombrosas. El Webb ha estado observando discos protoplanetarios. Estos son los discos de gas y polvo que giran alrededor de estrellas jóvenes, a partir de los cuales eventualmente se formarán planetas. Y ha encontrado algo extraordinario. Estos discos están llenos de moléculas orgánicas complejas. Agua. Eso ya lo esperábamos. El agua es común en el universo. Pero también metano, dióxido de carbono, amoníaco y más complejamente, hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAPS. Los HAPS son moléculas orgánicas formadas por anillos de carbono. Son estructuralmente similares a algunos de los componentes de las membranas celulares y del ADN. No son vida, pero son pasos importantes hacia la vida. Y el Webb los está encontrando en discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Esto significa que los ingredientes químicos de la vida están presentes desde el principio, antes incluso de que se formen los planetas. Cuando los planetas eventualmente se coagulen a partir de estos discos, heredarán esta química orgánica. No tendrán que esperar a que procesos complicados creen estas moléculas desde cero. Llegarán preequipados. Esto tiene enormes implicaciones para la astrobiología. Durante mucho tiempo, una pregunta clave ha sido: ¿cuán difícil es conseguir los bloques de construcción de la vida? Si requieren condiciones muy específicas y procesos químicos complicados que solo ocurren raramente, entonces la vida podría ser extremadamente rara en el universo. Pero si los componentes básicos están presentes en casi todos los discos protoplanetarios, entonces la vida podría ser mucho más común de lo que pensamos. Y el Webb está sugiriendo que es lo segundo. Las moléculas orgánicas no son raras. Son ubicuas. Ahora, es importante señalar que tener los ingredientes no es lo mismo que cocinar la comida. Tener agua, carbono, nitrógeno y moléculas orgánicas no garantiza que surgirá vida. Todavía necesitas las condiciones adecuadas. Energía, tiempo, quizás un poco de suerte. Pero significa que el primer paso, tener las materias primas, no es una barrera. El Webb también ha observado cometas en nuestro propio sistema solar y ha detectado moléculas orgánicas complejas en ellos. Los cometas son básicamente cápsulas del tiempo del sistema solar temprano. Están congelados, preservando las condiciones químicas de hace 4.500 millones de años. Y resulta que están llenos de química orgánica. Esto apoya una idea que ha existido durante un tiempo, que los cometas podrían haber entregado moléculas orgánicas a la Tierra temprana. Durante el periodo llamado bombardeo intenso tardío, hace unos 4.000 millones de años, la Tierra fue golpeada por innumerables cometas y asteroides. Estos impactos fueron devastadores, pero también podrían haber sido la fuente de gran parte del agua de la Tierra. Y ahora sabemos que también trajeron moléculas orgánicas. Así que la vida en la Tierra podría haber comenzado con ingredientes entregados desde el espacio. Es una idea hermosa. Somos, literalmente, hechos de polvo de estrellas. Y las moléculas que nos componen viajaron a través del cosmos antes de ensamblarse en organismos vivos. El Webb también está mirando más de cerca las lunas heladas del sistema solar exterior. Lunas como Encélado y Europa tienen océanos líquidos bajo sus superficies heladas. Y hemos detectado penachos de agua disparándose de Encélado, sugiriendo actividad geológica. Si hay océanos líquidos en contacto con roca, podría haber química interesante sucediendo. Quizás incluso vida. El Webb no puede detectar vida directamente en estas lunas, por supuesto. Pero puede estudiar la composición química de sus atmósferas tenues y de los materiales en sus superficies. Y cada pieza de información nos acerca a entender si estos podrían ser lugares habitables. El punto general aquí es que el James Webb está demostrando que el universo es fértil. Los ingredientes de la vida están por todas partes. Los entornos donde la vida podría desarrollarse son más comunes de lo que pensábamos. Esto no prueba que la vida exista más allá de la Tierra, pero hace que sea mucho más plausible. Y quizás, dentro de unas pocas décadas, tendremos evidencia directa. Una señal inequívoca de vida en un exoplaneta, o un descubrimiento de microbios en una luna de Saturno. Sería el descubrimiento más grande en la historia de la ciencia. Y el James Webb está pavimentando el camino. Y eso me lleva al descubrimiento final.
Uno que está literalmente en nuestro propio patio trasero cósmico. Titán. La luna más grande de Saturno. Un mundo extraño y fascinante envuelto en una atmósfera densa y neblinosa. Y el James Webb acaba de revelarnos que Titán es aún más interesante de lo que pensábamos. Titán es único en el sistema solar. Es la única luna con una atmósfera sustancial. De hecho, su atmósfera es más densa que la de la Tierra. Pero no está hecha de oxígeno y nitrógeno como la nuestra. Es principalmente nitrógeno, sí, pero con metano y otras moléculas orgánicas. Y aquí está lo fascinante. Tiene un ciclo de metano similar a nuestro ciclo del agua. En la Tierra, el agua se evapora de océanos, forma nubes, cae como lluvia, fluye en ríos de vuelta al océano. Un ciclo completo. En Titán, el metano hace lo mismo. Hay lagos y mares de metano líquido, nubes de metano, lluvia de metano, ríos de metano tallando canales en la superficie. Es como la Tierra, pero completamente alienígena. Y el Webb ha detectado algo asombroso en la atmósfera de Titán. Química orgánica compleja. Muy compleja. Hablamos de moléculas con cadenas largas de carbono. Hidrocarburos. Nitrilos. Compuestos aromáticos. Algunos de estos compuestos son similares a los que existían en la Tierra primitiva, antes de que la vida comenzara. Titán es esencialmente un laboratorio natural para química prebiótica. Y aquí está la idea realmente fascinante. La Tierra primitiva, hace unos 4.000 millones de años, tenía una atmósfera rica en metano y nitrógeno. Muy similar a Titán. Bajo la luz solar ultravioleta, esa atmósfera habría producido química orgánica compleja, igual que Titán. Esas moléculas orgánicas habrían llovido sobre la superficie, acumulándose en océanos y charcas. Y en algún momento, a través de procesos que todavía no entendemos completamente, esa química orgánica dio el salto a la bioquímica. A la vida. Titán nos muestra cómo podría haber sido la Tierra antes de que la vida comenzara. Es una ventana a nuestro propio pasado. Ahora, Titán está muy frío. La temperatura superficial promedio es menos 179 grados Celsius. A esa temperatura, el agua está tan dura como roca. Así que la vida tal como la conocemos, basada en agua líquida, probablemente no puede existir en la superficie de Titán. Pero hay una salvedad. Titán podría tener un océano de agua líquida bajo su superficie helada, similar a Europa y Encélado. Si ese océano existe, y si está en contacto con la roca del interior de Titán, entonces podría haber química interesante sucediendo allí. Quizás incluso vida. Pero incluso sin vida, Titán es invaluable. Es un experimento natural en química prebiótica funcionando justo ahora, en nuestro propio sistema solar, donde podemos estudiarlo de cerca. La misión Cassini nos dio nuestras primeras vistas detalladas de Titán. Incluso envió una sonda, Huygens, que aterrizó en la superficie. Pero el James Webb nos está dando algo que Cassini no podía. Análisis químico detallado de la atmósfera superior de Titán. Y lo que está encontrando es que la química es incluso más rica y compleja de lo que esperábamos. Hay moléculas allí que los científicos ni siquiera predijeron. Compuestos inesperados que sugieren vías químicas de las que no éramos conscientes. Cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas. ¿Cómo se forman exactamente estas moléculas? ¿Qué reacciones están ocurriendo? ¿Podría esta química eventualmente llevar a algo aún más complejo? Y aquí está la pregunta que realmente hace que los astrobiólogos se emocionen. ¿Podría existir vida en Titán basada en metano líquido en lugar de agua? En la Tierra, el agua es el solvente de la vida. Las moléculas biológicas se disuelven en ella. Las reacciones químicas ocurren en ella. Pero teóricamente, el metano líquido podría servir el mismo propósito en temperaturas muy frías. Habría bioquímica completamente diferente. Membranas hechas de moléculas que son flexibles a bajas temperaturas. Metabolismos que funcionan en frío. Sería vida, pero no como la conocemos. Esto es altamente especulativo. No tenemos evidencia de tal vida. Pero tampoco podemos descartarla. Y Titán es el lugar en el sistema solar donde tal vida podría existir. El Webb continuará observando Titán, construyendo un mapa químico cada vez más detallado de su atmósfera. Y en el futuro, la NASA está planeando una misión llamada Dragonfly,
un dron volador que explorará Titán desde el aire y el suelo. Lanzamiento previsto en 2027, llegada a Titán en 2034. Dragonfly recolectará muestras. Analizará su química. Buscará moléculas prebióticas. Y quizás, solo quizás, encontrará algo vivo. Porque si la vida puede surgir en dos lugares diferentes en el mismo sistema solar, Tierra y Titán, entonces el universo debe estar absolutamente repleto de vida. Y esa sería la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad. Así que aquí estamos. Hemos viajado a través del tiempo cósmico. Hemos visto galaxias que no deberían existir. Hemos olido atmósferas de planetas a cientos de años luz. Hemos sido testigos del nacimiento violento de estrellas y la muerte caótica de galaxias. Hemos visto los ingredientes de la vida esparcidos por todo el cosmos. Y hemos contemplado la posibilidad, cada vez más real, de que no estamos solos. El telescopio espacial James Webb ha estado operativo apenas unos pocos años. Y ya ha transformado nuestra comprensión del universo. Ha encontrado cosas que desafían nuestras teorías. Ha planteado preguntas que ni siquiera sabíamos hacer. Ha abierto ventanas a mundos que antes solo podíamos imaginar. Y esto es solo el comienzo. El web continuará observando. Continuará descubriendo. Y con cada nueva imagen, con cada nuevo espectro, aprenderemos más sobre nuestro lugar en este vasto y extraño cosmos. Vivimos en una era dorada de la astronomía. Una era donde podemos ver el nacimiento del universo. Donde podemos estudiar planetas alrededor de otras estrellas. Donde podemos buscar vida más allá de la Tierra. Y el James Webb es nuestra herramienta más poderosa en esa búsqueda. Cada uno de los descubrimientos que hemos discutido hoy es escalofriante por una razón diferente. Algunos nos muestran lo mucho que no sabemos. Las galaxias antiguas y los agujeros negros tempranos nos dicen que nuestros modelos del universo están incompletos. Otros nos muestran lo violento y extremo que puede ser el cosmos. Planetas donde llueve metal. Colisiones galácticas. La creación y destrucción entrelazadas. Y otros nos dan esperanza. Los ingredientes de la vida son comunes. Los mundos habitables podrían ser numerosos. Quizás, en algún lugar allá afuera, alguien más está mirando al cielo y preguntándose si están solos. El universo es más grande, más antiguo, más extraño y más hermoso de lo que podemos comprender plenamente. Pero estamos intentándolo. Estamos mirando hacia afuera con instrumentos cada vez más poderosos. Estamos haciendo preguntas cada vez más profundas. Y poco a poco, pieza por pieza, estamos desentrañando los misterios del cosmos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los descubrimientos más escalofriantes del James Webb. Seguid mirando hacia arriba. Seguid preguntando. Seguid maravillándoos. Porque ahí fuera, en la oscuridad entre las estrellas, hay secretos esperando ser descubiertos. Y nosotros, los humanos, con nuestra curiosidad insaciable y nuestro ingenio tecnológico, los encontraremos. Uno por uno. Hasta la próxima.